Muy buenos días, querida audiencia, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos dando comienzo a esto que hemos denominado la generación que alaba a Dios. Una generación de hombres y mujeres diferentes, con un deseo, con un anhelo en el corazón diferente, de ser verdaderos adoradores, los que el Padre anda buscando para que le adoren en este tiempo y en todos los tiempos. ¿Quién les habla? Un amigo de todos ustedes, un servidor. Soy el pastor Raúl Cajas y represento a la iglesia Jesucristo es Rey. Aquí en Tanti, ya 10 años cumplidos en esta parte preciosa de la provincia de Córdoba. Vamos arriba, 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 con fuerzas, con energías, con muchas ganas, porque hoy el Señor ha renovado como cada día, como cada mañana, su misericordia para con nosotros y su fidelidad que permanece para siempre. Toda la música, todos los géneros musicales lo vas a encontrar aquí, claro que sí, Radio Vida Gospel, transmitiendo vida desde Tanti, de la provincia de Córdoba. Estamos predicando, anunciando las buenas noticias de salvación. Y esta es una oportunidad más que tenemos para exaltar el santo nombre del Señor, para bendecirlo, para entrar con sus atrios, por sus atrios, como dice el Salmo 100, verso 4, con acciones de gracias, porque el Señor hoy renueva su misericordia. Es el mismo Jesucristo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No se ha acortado el brazo de Jehová para bendecir. La mano del Señor está extendida para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe la palabra, que la guarda en el corazón, que tiene una necesidad en el interior, en su corazón, de ser moldeado, de ser trabajado ahí por esas manos del alfarero. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero y hay cosas que el alfarero tiene que hacer en nuestras vidas, tiene que sacar impurezas, sacar cosas que no sirven, lo que no es de edificación para nosotros, para el matrimonio, para la familia, para la congregación. El Señor lo tiene que sacar. Claro que sí, nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos cambie, para que Él nos transforme. Dice la Biblia que Él hace aquellas cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace posibles. Soy el pastor Raúl Cajas, transmitiendo en esta mañana preciosa que nos ha regalado el Señor a través de Vida Gospel Córdoba. Hay una aplicación en el Play Store y podés estar descargando esa aplicación, podés estar escuchándonos. También transmitimos nuestros cultos, nuestras reuniones generales los días miércoles, sábados y domingos a partir de las 19 horas. Nos estamos congregando, nos estamos uniendo en un mismo sentir, en un mismo parecer, hablando todos una misma cosa, exaltando el poderoso y el santo nombre del Señor.
Ayer estuvimos compartiendo con los hermanos de la congregación Jesucristo es Rey en Córdoba, en Tanti, y realmente hay presencia de Dios. Esto es realmente nos conforta, nos alegra vivir esos tiempos, ¿no? En comunión, todos los hermanos juntos y en armonía, cuando nos ponemos de acuerdo para alabar, para exaltar su santo nombre, ahí desciende la presencia. La palabra lo dice, en el Salmo 22, verso 4, que Él habita en la alabanza de su pueblo de Israel. Cuando el pueblo le adora, cuando el pueblo exalta las grandezas de Dios, eso es justamente alabanza, exaltar el santo nombre, presumir de ese Dios poderoso, ese Dios de milagros, ese Dios que hace las cosas que para nosotros son imposibles. Él las hace posible. Hay fe, hay esperanza cuando se comparte la palabra, hay comunión, coinonía. Este es uno de los pilares de la iglesia primitiva. Dice que se reunían y tenían todas las cosas en común. Y el tener en común las cosas está hablando de Jesucristo, de la palabra del Señor, compartir la palabra, compartir aún los alimentos, porque era compartir justamente el partimiento del pan, las oraciones. Eso era lo que llevaba a la iglesia hacia adelante, y el mismo Señor añadía aquellos que iban a ser salvos. Día a día crecían más y más. Y es en los mismos tiempos que vivimos ahora. Hay mucha necesidad, hay gente que está esperando una palabra de aliento, una palabra de bendición, y somos nosotros, es la iglesia la responsable, la que tiene la prioridad de predicar, de testificar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te invito a que oremos. ¿Qué te parece? Nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer una oración al Padre Celestial en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, venimos a tu presencia en esta mañana, en este día que nos has regalado, Señor, para gozarnos, para alegrarnos en Él, para disfrutar, Señor, las cosas que tú nos das cada día, los regalos, esa misericordia que se renueva, tu gran amor, Señor, los beneficios. ¿Cuántos beneficios? Cuando nos somos conscientes de esos beneficios, Señor, podemos vivir una vida en plenitud, la vida que tú quieres que vivamos, porque sabemos que hemos sido rescatados de las tinieblas, que has perdonado nuestros pecados, que nos has dado salvación, Padre nuestro, Padre querido, nos has dado salvación, el perdón de los pecados, nos has dado vida eterna, la vida abundante que nos promete el Señor Jesús, porque vino justamente el Señor no a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo a través de Él. Una salvación tan grande que tenemos que cuidar con temor y temblor cada día de nuestras vidas. Ser agradecidos, tener un corazón agradecidos. Alguien dijo por ahí que el nivel de espiritualidad de una persona lo marca el nivel de agradecimiento. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad que nos da, Señor. Te ruego esa bendición poderosa, la que dice tu palabra, que enriquece, que no añade aflicción, descienda sobre la congregación, sobre los distintos hermanos de las distintas congregaciones, sobre la familia, sobre aquellos amigos, Señor, que también nos escuchan la radio y mandan sus saludos. También que ellos, Señor, sean bendecidos en esta mañana. En aquellos que están enfermos, los que están luchando contra un diagnóstico que les es contrario, contra una enfermedad, contra un pronóstico humano. Sabemos que en todas las cosas tú tienes la última palabra,
Señor, y tú puedes hacer ese milagro, tú lo puedes hacer. Aquella persona que está desanimada, que está triste, aquella persona que está atravesando en la economía un problema difícil, una situación desesperante, tú puedes acudir, Señor. Tu mano de poder puede hacer esas cosas que para nosotros son imposibles, tú las haces posibles, Señor, y traes fuerza también al que está cansado, al que está angustiado, al que está atribulado, al que está deprimido, Señor. Tú lo puedes levantar de ese lecho, de ese lecho de muerte, ese pozo de la desesperación. Tú eres el especialista en rescatar y en salvar y sanar, Señor. Toda herida, toda cosa del pasado, todo lo que no sirve, todo lo que no es, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, tú los sacas, tú los quitas, Señor. Aquellas personas que están postrados en una cama, Señor, aún la familia está atada, Señor, a esa enfermedad, a ese diagnóstico. Tú puedes revertir, Señor. Tú conoces los corazones, tú puedes hacer, Señor, levantar al enfermo, al caído. El mismo Jesucristo de ayer es hoy y por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Confiamos plenamente en ti. Nuestra confianza, nuestra fe está depositada en ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén y así sea. Para el que cree todo es posible, dijo el Señor Jesucristo. La palabra creer, creyendo, es una de las que en más oportunidades las podemos encontrar en las Escrituras. Y está relacionado, está ligado con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a alcanzar a ver lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para la familia. Aún los sueños, los anhelos, los proyectos, hermanos, tienen que estar guiados por la fe, depositados esa confianza, claro, en el Señor Jesucristo, en las cosas celestiales, no con la vista, con los ojos puestos en las cosas terrenales, las cosas naturales, porque esas son pasajeras. El apóstol Pablo lo explica, pero nuestra fe tiene que ir de aumento, hermanos, cada día. Anoche compartíamos con los hermanos y realmente después que terminábamos la reunión compartíamos ahí un ágape, un refrigerio con los hermanos y escuchaba algunos testimonios y realmente la fe es algo importantísimo en el creyente, en el cristiano. Debemos ser creyentes, Jesús lo dijo, no ser incrédulos. Y cuando la persona crece, experimenta el aumento en la fe, puede ver aún más allá, se abre la mente, caen las estructuras de lo natural y comenzamos a ver un poco más allá y podemos ver los milagros, podemos ver las cosas que Dios ha preparado, las cosas espirituales. Porque para el hombre natural la palabra de Dios y las cosas espirituales son locura, dice la Biblia. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y es la fe, justamente es la fe la que nos lleva a ver aquellas cosas que parecen imposibles, pero el Señor las hace posibles. Si hay una emoción aquí,
llenándome y sanando mi ser. Quiero saludar como cada mañana a mis amigos, a mis hermanos de las distintas provincias, de distintos lugares que nos escuchan, nos envían su salutación, su mensaje ahí a través de las redes sociales, y son herramientas, las redes, la internet es una herramienta que está a nuestro servicio justamente para que podamos compartir, ¿no? y darle un buen uso. La palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, compartir mensajes, saludar, bendecir también a hermanos de distintas congregaciones, de distintas partes del mundo. Ayer estaba recibiendo un saludo ahí por Facebook de un hermano de Finlandia. Y bueno, y ahí estuvimos a través del Facebook pasando, intercambiando información y saludos. Y bueno, y eso es lo que provoca la internet, si la usamos bien, porque la podemos usar como una buena herramienta. La Biblia, Mateo capítulo 24, nos habla de la predicación mundial. Dice que será predicada esta palabra en todos los países del mundo, en toda lengua, toda nación. Y esto es justamente la internet. A través de la internet podemos llegar a lugares que no tenemos la más remota idea de dónde alguien puede estar en este momento escuchándonos, una palabra de aliento, una palabra de bendición. Yo tuve experiencia trabajando en la radio, dando mensajes en la radio de alguien que contestó, que se comunicó de Estados Unidos, hermanos, y tuve el privilegio de orar a través, o sea, pedía oración y ahí Google, en el convertor, ahí convirtiéndolo el texto, convertir los textos en inglés a español, era toda una historia, pero lo pude hacer para la gloria de Dios. Y bueno, así hay personas que están en distintas partes del mundo y puede llegar el mensaje en el tiempo justo, el mensaje justo para sus vidas, para que esa vida sea cambiada, esa vida sea transformada. Dios provoca las distintas situaciones, no hay casualidad, no existe la casualidad, sino que todo tiene una causa. Todo está dirigido por el Señor, todo está ordenado por el Señor. Y cuando nos sometemos a ese reino, nos sometemos a esa autoridad, comenzamos a ver justamente, recién lo decía, las cosas grandes, las cosas que Dios ha preparado y cómo el Señor nos sorprende día a día. Entonces saludo a mis hermanos de la provincia de Mendoza, Luján de Cuyo, congregación Cristo Rey de Gloria, liderada por los pastores Sergio y Nelly Mirón, también por Matías Mirón, flamante pastor, por Marina, también la esposa, la pastora, la reciente flamante esposa, pastora del ministerio Rey de Gloria, ahí en Luján de Cuyo, a toda la congregación, los saludos y las bendiciones poderosas de parte de nuestro Señor para todos ustedes, queridos hermanos y queridos amigos. En la provincia de San Juan también, claro que sí, mis hermanos, la congregación Jesucristo es Rey, establecida en La Bebida, departamento Rivadavia, toda esa zona que ha sido evangelizada para la gloria de Dios, que se predica, la palabra se anuncia, las buenas noticias de salvación para todos aquellos, bueno, ya prácticamente 16 años ministrando al Señor en aquel lugar. Aún recuerdo los chicos, los pequeños que ya son hombres con familias o familias formadas, y nos da una alegría realmente después de tanto tiempo andar por esos lugares y bueno, y que los reconozcan diciendo el pastor lo que nos enseñó y todas esas
esos recuerdos preciosos de la horita feliz, de compartir una copa de leche, juegos y todas esas cosas quedan guardadas en el corazón. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos. ¿Para qué? Para que cuando sea grande no se aparte de ellos. Saludo a Beatriz, a Cristian, a Norma, son fieles oyentes, Carolina, para Leo, para toda la familia, también la iglesia Rey Cristo viene pronto del pastor, liderada por el pastor Alberto Guajardo, su esposa Mariela, la familia, la congregación de ahí de Positos, hermanos, saludarlos y bendecirlos. Radio Señal de Vida también está funcionando en aquel lugar. Y también el pastor Fabián Quiroga de Radio Impacto de Fe, los saludo, los bendigo, un amigo de hace muchos años, la congregación Impacto de Fe, también saludarlos y bendecirlos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. A mis amigos y hermanos aquí en la provincia de Córdoba, a lo largo de 10 años hemos sembrado la palabra del Señor, hemos obedecido y hemos llevado adelante el ministerio evangelístico y misionero. Así que los saludo a mis hermanos, los que están ahí en el grupo de WhatsApp desde muy temprano. Estamos enviando mensajes, saludos. Gustavo, hermano Gustavo, también fiel oyente, para Mabel, para Niki, para mis hermanos de Estancia Vieja, para Silvia, para Carlos, para Mari, para Héctor, para Adón, que nos estuvo visitando junto con su esposa y su hija Delfina. Nos saludaron, nos saludan y bueno, también retribuimos esa salutación para todos ellos, para todos los hermanos de la congregación Jesucristo es Rey de aquí en Tanti, en la provincia de Córdoba, como así también aquellos hermanos, los siervos, pastores, amigos de las distintas congregaciones que también envían su saludo, están ahí atentos y estamos orando unos por otros, como dice la palabra del Señor. Seguimos dándole continuidad musical. En instantes nada más vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir, valga la redundancia, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9 de San Marcos, en el verso 33 en adelante. Vamos a compartir la poderosa palabra del Señor. Hay un título aquí y siempre lo reitero, lo recuerdo, que la Biblia original no tiene títulos, ni números de capítulos, ni de versículos. La Biblia es un libro que ha sido escrito, bueno, en un periodo de 1500 años, muchos autores, 66 libros, 39 y 27, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, o pacto, Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Autores de distintos lugares, en distintos tiempos, de distintos oficios, han dejado, el Señor los ha inspirado. La Biblia, mucha gente dice, ¿le escribieron hombres? Sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo los ha instruido y le ha dado revelación de cosas, mire, sobrenaturales, cosas especiales, que en el día de hoy vemos que la Biblia tiene de todo, la solución para todos los problemas. Tiene de historia, tiene palabra de sabiduría, tiene palabra de medicina, aún los alimentos, lo que es bueno para nuestro organismo, los alimentos que realmente deberíamos
consumir, nos trae instrucciones para el hombre como cabeza del hogar, para el hombre como individuo, ¿no? En modo personal, cómo debe ser edificado el hombre a los ojos de Dios, no a los ojos humanos, ¿no? El hombre, el prototipo de hombre, dice que nosotros debemos observar, nuestra mirada debe estar en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya no tenemos la mente humana, ya no tenemos la mente Adán, de la naturaleza adámica, sino de Cristo, la mente de Cristo. Tenemos una mente especial. Entonces, cuando recibimos la instrucción, cuando conocemos, cuando leemos, cuando meditamos, cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de cosas que tenemos que cambiar. Es como un espejo en el cual nos vemos y hay cosas que realmente tenemos que cambiar, y bueno, con la ayuda de nuestro Señor los cambios son posibles. Es posible cambiar, es posible servir al Señor, es posible vivir una vida de acuerdo a sus leyes, a sus mandamientos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, llénanos, lo necesitamos cada día más y más, mucho más del Espíritu y menos de nosotros. Juan el Bautista decía, es necesario que yo vaya menguando y que el Señor crezca en nosotros, crezca en mí. Saludo también, me estaba olvidando, para Corrientes, mis hermanos, mis amigos, la familia querida en Paso de los Libres, saludarlos y bendecirlos desde aquí en este día precioso que nos ha regalado el Señor. Reciban las más ricas y bendiciones de nuestro Señor para con ustedes, para que sean tocados, sean sanados, sean libertados de toda opresión, de toda cosa que no sirve, lo que no es, que el Señor lo saque, que el Señor traiga paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, llene sus corazones. La bendición poderosa desde aquí, desde Córdoba, salen saetas de libertad, de bendición, de sanidad para todos ustedes, queridos hermanos, familia de la provincia de Corrientes, como así también aquellos hermanos de distintos lugares que nos están escuchando, saludarlos y bendecirlos abundantemente en el nombre de Jesucristo el Señor. Contigo estoy mejor. El mundo me ofreció diamantes de colores para lucirlos bien y a todos impresionar. Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde cae este oro y el mar es de cristal. Como mi pensamiento en ti persevera, tú me guardarás en completa paz, aunque caigan 10,000 a mi diestra. Estoy tranquilo, a mí no me tocará. Ahora me siento navegando en las nubes. Tú me haces sentir que puedo volar. Todo cambió cuando de ti me sostuve. No debemos de cansarnos, no debemos cansarnos de alabar a nuestro Dios, exaltarlo grande y fuerte. Usted tiene la oportunidad hoy en este día de decirle al Señor, grande y fuerte es nuestro Dios, como dice Miel San Marco ahí a modo de cortina musical. Mucha gente se distrae y se ocupa y se preocupa por las cosas naturales, por las cosas materiales, pero lo que realmente es importante es reconocer los atributos de nuestro Dios, Dios de poder, Dios de justicia, Dios de amor, Dios de misericordia, el Dios que puede hacer cosas que nosotros no tenemos la más mínima idea, porque somos
finitos, tenemos un principio y tenemos un fin, pero las cosas de Dios son inescrutables. Al diagnóstico, al pronóstico humano, diagnóstico que personas a veces tienen que enfrentar y luchar contra un problema, una enfermedad, una situación difícil, hay que decirle, grande y fuerte es nuestro Dios, es mucho más grande que ese problema, que esa situación. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para. Dije recién que vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 33. Y acá hay el título, dice, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Qué le parece a usted? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Realmente el reino de los cielos, Jesús habló, predicó y enseñó acerca del reino de los cielos. Después de 400 años de silencio, hay en esos años que hay una separación entre el antiguo pacto o antiguo testamento y el nuevo pacto, de 400 años de silencio. Silencio de parte de Dios. Dios no hablaba a través de sus profetas, no había un mensaje, no había una palabra precisa que viniera de parte de Dios. Pero va a aparecer en la escena Juan el Bautista, el que comienza a preparar la senda para el Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado, Isaías ya lo había anunciado, de uno que se levantaba en el desierto, una voz que era alzada en el desierto y que preparaba la senda, preparaba el camino para el Mesías, porque venía el Mesías. Y ahí nomás Jesús aparece en escena, en ese río Jordán, cuando Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Ahí aparece Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dijo Juan el Bautista por Jesús. Este es el Cordero, aquí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, en los tiempos levíticos, en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo, la gente tenía que presentarse no con las manos vacías, sino con un cordero, un animal inocente, no mayor de un año, que esa sangre iba a ser derramada e iba a ser presentado ese animal inocente por el perdón, en el pago, por el perdón de los pecados. Era todo un ritual que los sacerdotes tenían que realizar ahí en el tabernáculo de reunión. Y el sumo sacerdote una vez al año tomaba la sangre de todos los animales, de lo que el pueblo presentaba justamente el día del perdón, ¿no? Y el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo con la sangre de los animales inocentes. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús que aparece en el río Jordán, dice por él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la prédica de ambos, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, era del arrepentimiento. Arrepentidos, la gente tenía que experimentar teshuvá. Teshuvá dice el hebreo, teshuvá es retorno, volverse a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se había extraviado, el hombre andaba fuera del control de Dios, estaba haciendo lo que a él le parecía. Pero era el tiempo que Jesús, el Mesías, iba a venir para restaurar, para reconciliar la tierra con el cielo, porque por el pecado la relación se había quebrado, la relación estaba rota.
Y ahí comienzan a hablar acerca del arrepentimiento y también del reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, decía Juan el Bautista, y Jesús también hablaba, y creo que son 95 veces que se habla acerca del reino de los cielos, que Jesús hace comparaciones, como un mercader que buscaba perlas y encontró una de gran valor, vendió todo lo que tenía, compró esa perla. Otro hombre encuentra un tesoro en un campo, y está hablando de una semejanza, una alegoría acerca del reino de los cielos, para explicarle a los discípulos, a la audiencia, de en qué consistía, cómo era el reino de los cielos. No es nada comparable a lo natural, a lo que nosotros podemos ver, a lo que nosotros podemos palpar, podemos movernos en esto, en lo que es terrenal. No. Es algo totalmente diferente. Ese hombre dice que encontró un tesoro en un campo y se fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró ese campo. Daba a entender que realmente el reino de los cielos es importante, muy importante, y que a veces hay que dejar cosas. Jesús dijo, seguirme a mí va a costar algo. Dejar cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso Jesús lo dijo a la multitud, y la Biblia dice que después de ese día mucha gente se volvió para atrás. El reino de los cielos es preparado, un lugar preparado para gente preparada. Y nuestra preparación, nuestro entrenamiento está aquí en la tierra. Día a día, todo lo que hacemos, hermanos, en la tierra tiene un impacto en el cielo. Jesús dijo, todo aquel que me reconociere delante de los hombres, toda aquella persona que se esfuerza, que se anima, que cree, que vive una vida de acuerdo a las leyes, a los mandamientos de Dios, que no es algo mágico, siempre lo decimos, es un proceso, es una transformación, es un esfuerzo día a día para agradarle a Dios y no agradarle a los hombres. Ese que me reconoce delante de los hombres, en el cielo, dice Jesús, yo los voy a reconocer delante de los ángeles de Dios. Hay una palabra que el Señor nos dice, que Él nos va a reconocer. Él nos va a reconocer delante de los ángeles de Dios. Entonces es importante nuestra actitud, son importantes nuestros dichos y nuestros hechos acá en la tierra, porque tiene repercusión en el cielo. Muy bien, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, dice la palabra del Señor en el verso 33. La pregunta decía recién, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La gente deja volar la imaginación y comienza a imaginarse cosas, comienza a decir, bueno, ¿cómo será el reino de los cielos? Así, asá, se imaginan a Dios como un señor, un anciano de barba blanca, y comienza a volar esa imaginación. Pero Jesús va a enseñar en este caso acerca de quiénes son los que mayores en el reino de los cielos, qué debemos hacer aquí en la tierra para lograr, vamos a decir, lugares en las moradas celestiales, ¿no? No es como el hombre se imagina. Jesús lo enseña en una oportunidad, dice, mire, acá en la tierra
las autoridades, los reyes, los soberanos, los que están con poder, se enseñorean de las naciones, hacen lo que ellos quieren, en una palabra. Pero no es así en el reino de los cielos. Porque el que quiera ser grande, el que quiera ser mayor, tiene que ser el menor y tiene que ser un servidor. Esto es lo que vamos a compartir ahora en este Evangelio de San Marcos capítulo 9, verso 33 en adelante. Y este texto también lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 18, del 1 al verso 5. Va a hablar Jesús acerca de quién es el más importante en el reino de los cielos. Y en Lucas también está en el capítulo 9, del 46 al 48, va a hablar el Señor Jesús acerca de qué persona es realmente importante en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino del Mesías, en el reino de Cristo. Así lo va a encontrar usted en la Escritura. Llegó, dice, y llegó a Capernaum. Sufrimos un corte de energía, bueno, ya estamos acostumbrados todos los días en la mañana, un corte de energía, pero ya se ha restablecido el sistema, se ha restablecido, así que estamos compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 31, y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Una pregunta, en los otros evangelios también sucede lo mismo, el mismo relato muy parecido de distintas ópticas, pero el Señor escucha, el Señor sabe lo que hay en el corazón, el Señor sabe, aunque antes de que salga la palabra de nuestra boca, aún nuestros pensamientos, lo sabe el Señor sabe de nuestras necesidades, de nuestra angustia, de todas aquellas cosas que hablamos, que hacemos o dejamos de hacer. Cuando llega, dice, a la casa en Capernaum, les pregunta qué es lo que pasaba en el camino con ustedes, qué estaban murmurando. Y dice el verso 34, mas ellos callaron. Algo estarían hablando, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esto es una tendencia, hermanos y amigos, que está en el corazón del hombre, que muchas veces trata de ponerse en primer lugar, y que las personas le reconozcan el trabajo, que las personas reconozcan la disposición, el tiempo. Lo vemos en algunos líderes, en algunos hermanos en la congregación, que a veces porque dio un diezmo o porque dio una ofrenda o porque dio algo, lo sale a publicar y sale a tocar trompetas. Y no es así, no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra, pero tampoco no podemos, acá Jesús lo va a explicar, tratar de ser más que los otros, ¿no? Porque Jesús va a enseñar acerca de la humildad. La Biblia nos habla de un pueblo humilde. Si se humillare mi pueblo, fíjese, la humillación sale en varios textos. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Habla de la humillación del pueblo, porque Dios resiste al soberbio, dice el libro de Santiago, pero le da gracia ¿a quién? Al humilde. Al humilde le da gracia, pero al soberbio no. Entonces hay algo que está en la mente del hombre, que quiere ser superior a otro, quiere enseñorearse de los otros. Si usted lo pone, por eso la Biblia dice, no pongan a ningún neófito en las cosas de Dios. Todavía no, hay que probarlo, tiene que pasar un tiempo, porque
puede caer en las manos del enemigo, se puede enseñorear y va a salir herido y no va a ser de bendición. Entonces, ¿por qué? Porque no está preparado. Las características, cuando vemos al Señor Jesucristo como el prototipo, lo vemos que es un hombre, un siervo humilde. Dice, aprendan de mí que soy humilde, y humilde de corazón y manso de espíritu. Miren las características de Jesucristo. Es una persona humilde, una persona manso. Hay muchos hombres que la Biblia nos cuenta, nos relata que eran humildes. Moisés era un hombre, dice, manso, se caracterizó, dice, muy parecido al carácter de Jesucristo. Es un hombre manso, dice que, y Dios lo usó y lo usó grandemente. Aunque él puso excusas, que era tartamudo, tenía problemas, se cansaba, se le bajaban los brazos, se cansaba, pero Dios lo usó grandemente para sacar a ese pueblo de la esclavitud, para cosas grandes. Abrió el Mar Rojo con él. Abrió el Mar Rojo, los llevó al desierto, hizo ante el faraón los milagros, las señales, los prodigios, aún tirando la vara esa que se convertía en serpiente. Cuántas cosas, con la vara tocó el río Nilo y se convirtió en sangre. Cuántas cosas, después toca la piedra con esa misma vara y sale agua de la peña de Oreb ahí en el Sinaí, y cosas grandes. Dios hace cosas grandes con la gente humilde, hermanos, no con el que se exalta, no con el soberbio, no con el orgulloso. Entonces, en el camino los discípulos iban hablando, seguramente murmurando entre ellos, diciendo, no, yo voy a estar a la derecha, vos vas a estar a la izquierda, no, yo voy a ser el que reconoce, el que registra todas las cosas, yo voy con el Señor por el secretario, no. Fíjese, entonces, él se sentó. El sentarse, hermano, es una actitud del maestro. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de la antigüedad, el maestro, cuando iba a dar una enseñanza, cuando iba a preparar algo, una advertencia, se sentaba y sentaba a sus discípulos, para que estuvieran tranquilos, apartaba ese tiempo, tranquilo, se sentaba y comenzaba a enseñar. Es una de las características que vemos en el Señor Jesucristo. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dos cosas, mire, si alguno quiere ser el primero, le dice, los sentó a los discípulos, mire, hay una lección que les quiero dar en este día para que ustedes lo guarden en su corazón y puedan entenderlo. Que si alguno quiere ser el primero, o sea, quiere recibir un reconocimiento, quiere recibir un galardón, tiene que ser un servidor. Dice, primero tiene que ser el postrero, ponerse no en la primera categoría, sino decir, bueno, no, yo soy un servidor. Humildad, le está dando una instrucción y le está apuntando acerca de ser humilde, de pensar en el prójimo primeramente, de bendecir al que está al lado, de darle la prioridad al que está al lado. Ahí en Abraham tenemos esa característica también. Cuando le da a elegir, había un problema entre los pastores de Abraham y de Lot, el sobrino, y ya la situación se estaba volviendo difícil. Entonces Abraham le dice a Lot, elige para donde quieras irte, pero de acá tenemos que separarnos, pero elige, te doy la prioridad, elige tú. Y Lot vio la parte más linda, el ganado, donde el ganado podía tener buenos pastos, buena agua, y dice, yo elijo aquello. Bueno, si vos te vas para allá, yo voy para el otro lado. Pero claro, lo malo de Lot es que se fue cerca de Sodoma y Gomorra. Y así es Dios, busca la humildad. Dice, y Abraham, Dios después, el Señor,
a Abraham le da lo mejor. Dice, alza tus ojos y mira, porque todo lo que tú ves, yo te lo entrego en posesión. Entonces aquí le está diciendo el Señor Jesús que el que quiera ser reconocido, que el que quiera ser grande, tiene que ser el servidor de todos los otros. Dice que tiene que ser el postrero de todos y el servidor de todos. La mayor parte de la gente, hermanos, en las congregaciones quieren ser servidos. La mayor parte de donde vamos siempre instruimos a los hermanos y le pedimos en el amor de Dios cuando realizamos un evento, un congreso, alguna cosa que vamos a recibir gente, congregaciones de otras denominaciones, que como anfitriones nosotros honremos a la visita, que no pensemos en nosotros primeramente, en la comida, todo para mí, el mejor lugar para mí, la mejor ubicación, cerca del aire, cerca del ventilador, eso no. Entonces tenemos que pensar en lo otro, recibirlos bien, atenderlos bien, y bueno, después vemos nosotros qué es lo que queda, pero primeramente hacerlos sentir bien a las otras personas, a los otros hermanos. Y le dijo, claro, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en su brazo le dijo, miren, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Fíjese la importancia que el Señor Jesucristo está dándole al servidor, aquel que recibe a un niño, al mismo Señor Jesucristo lo recibe. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria todo. Entonces el Señor Jesús le va a dar un ejemplo práctico a los discípulos. Se tomó el tiempo para enseñar, para darle una enseñanza, y seguramente después de ese día muchos de ellos, estos discípulos, entendieron la lección que en primer lugar debemos darle justamente la prioridad al hermano, darle la prioridad justamente a los hermanos, al que está en necesidad, al que está en escasez. No una calidad y una característica de egoísmo, ¿no? Porque el egoísta, la persona que es egoísta, va a pensar siempre en él, Primero saciarse él, en primer lugar estoy yo, segundo lugar yo y tercero yo. Es una de las características que lo podemos ver en los tiempos postreros. Pablo va a hablar acerca de las características de los hombres en los tiempos postreros. Y se entiende los tiempos postreros desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, cuando fue tomado en una nube, hasta la venida del mismo Señor. Así dijeron esos varones que estaban cuando en Hechos capítulo 1 estaban los discípulos ahí de Jesús mirando cómo el Señor era tomado en una nube, y ahí estos varones dijeron, miren, tranquilos varones, ¿por qué miran al cielo? Así como ven a este Jesús irse al cielo, de la misma manera va a venir a buscar a su iglesia. Fue el Señor a preparar un lugar
escuche, a preparar un lugar. ¿Para qué? Para venir y buscarnos, y para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces da un ejemplo práctico. Dice, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cuando hacemos las cosas, hermanos, en primer lugar, para los otros, cuando ponemos en primer lugar bendecir a otras personas, honrar a otras personas, esto es un principio de siembra y cosecha. El Señor mismo nos va a honrar porque el Señor lo enseñó, dice, acerca del amor. Todo gira en torno al amor. El amor de Dios, dice, amarás al Señor, dice el primer mandamiento, primer y gran mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, dice el mandamiento. Y Jesús dice, y hoy os doy un nuevo mandamiento, y amarás, resume los 10 mandamientos en 2. Y dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis uno a vosotros como yo os he amado. Entonces debemos amar al otro y no tener una calidad y una característica de egoísmo, ¿no? Pensar solamente en nosotros, sino tenemos que pensar también en el prójimo, en el que tenemos más cerca, el próximo, el que tenemos más cerca, en la familia. La Biblia dice que si no honramos a la familia, si no proveemos para la familia, para los nuestros, para nuestros seres queridos, somos peores que los incrédulos que hemos negado la fe. Entonces Jesús está enseñando acerca de quiénes van a tener ese lugar de privilegio en el cielo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No es comparado con lo que se vive aquí en la tierra, que los reyes, las personas que están con autoridad, las personas que tienen mucho dinero, hacen y deshacen lo que quieren, pueden comprar hasta personas, compran lo que se les ocurra. Pero no es así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos realmente hay humildad. En el reino de los cielos hay sujeción. En el reino de los cielos hay dependencia de Dios. Y humildad es una de las características del reino de los cielos. Por eso, cuando el Señor Jesús nos enseña la oración modelo en Mateo capítulo 6, ahí verso 6, nos habla del Padre Nuestro, cómo debemos orar. Y hay una parte que dice, venga a nosotros tu reino. Nosotros debemos clamar por el reino de los cielos para que se establezca en nuestra vida, para que el reino de los cielos se establezca en el gobierno, en las autoridades, para que no haya esto de opresión, que no haya esto de querer ser más que el otro. Es una carrera esto de querer ser más que el otro. La envidia, los pleitos, las contiendas y ese anhelo, por esa avaricia, ¿no? Por querer tener lo material. Porque la persona, claro, tiene eso instalado en el corazón. Y Jesús dijo, mire, no se puede, hablando de las riquezas, dijo, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará al otro. No se puede amar a Dios o amar a Mamón, el dios de la riqueza. Mamón era un dios griego que era del dinero y estaba relacionado con el dinero. Jesús dice, no. La avaricia, la codicia, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, son cosas que el enemigo ha puesto en el hombre. Recién decía, el carácter de los hombres en los tiempos postreros iba a ser de esta calidad, de esta categoría. Siempre alabaré y nunca
Y vamos a pasar al verso 42 y Jesús va a continuar hablando. Acuérdese que es la palabra no está dividida por la original, por capítulos, por títulos ni versículos. Jesús sigue hablando, si bien acá tenemos, dice, ocasiones de caer, gente que va a poner tropiezo, vamos a hablar en los más pequeños, en aquellos que anhelan las cosas de Dios, aquellos que se apasionan por la ley, por los mandamientos, que quieren servir, que quieren humillarse delante de la mano poderosa de Dios. Jesús va a decir: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Así como tomó ese niño en el texto anterior que estábamos compartiendo, dice que tomó un niño, lo puso en el medio, ahí le dijo: mire, tienen que volverse como niños, inocentes, tienen que creer como un niño cree. Y aquel que recibe a un niño, a mí me recibe, y no solamente me recibe a mí, sino que recibe al que me envió, recibe al Padre que lo envió. Y les da esa enseñanza, que nuestra mente tiene que ser cambiada, debe experimentar una metanoia, un cambio, una transformación, porque hay un riesgo de volvernos egoístas, egocentristas, y de no ser humildes. Entonces aquí Jesús le dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Está hablando el Señor Jesús de esas personas que se van a volver como niños en lo espiritual, estoy hablando, que van a creer, que comienzan a vivir, quieren vivir una vida conforme al plan de Dios, agradarle a Dios y no a los hombres. Que cualquier persona que le ponga tropiezo a esa gente, sería mejor, dice, que se le colgase una piedra de molino. He tenido la oportunidad de ver la piedra de molino en Jerusalén cuando estuvimos realmente en Tabsa. Es eso, cerca de Capernaum, había un lugar y ahí pude ver, y realmente es pesada. Creo que son 600 kilos, 800 kilos la piedra de molino, la que usaban para prensar, para moler el trigo, la cebada, todos los granos, ¿no? Esa piedra era muy pesada. Y aquí Jesús le está dando, como siempre, un ejemplo práctico para que puedan darse cuenta de la gravedad del asunto, la gravedad de poner tropiezos, hermanos. Y esto lo podemos ver a lo largo del tiempo, de los días, gente que pone tropiezo a otros. A lo mejor no quiere venir a la iglesia porque no le gusta o porque prefiere quedarse en su casa e invita a otro. Dice: no vayas nada a la iglesia, venite a casa, vamos a comer un asado, venite acá. Y a los más nuevos, a esos que se esfuerzan, a los que quieren, justamente a esos le apuntan. Hemos experimentado a lo largo del tiempo, hermanos, entre comillas, que tienen esta particularidad, de atacar, hermanos, esos que son como leones, ¿cómo se llama? Lobos con piel de cordero, que siempre iban y atacaban a los nuevos. Siempre iba esta persona y atacaba a los nuevos, y bueno, no vaya a la iglesia, que así, que no, que yo voy a venir, que voy a orar, y le ponían tropiezo y no venían más eso. No era una casualidad, porque esta persona siempre hacía lo mismo. Con los nuevos, cuando llegaba alguien, ahí lo iba a visitar, hasta que, claro, lo descubrimos y bueno, se le tiene que dar un correctivo, ¿no? Acá Jesús mismo está diciendo a esas personas que ponen tropiezo a otros. Miren, los padres muchas veces ponen tropiezos a los hijos para que vengan a la iglesia, hay chicos que quieren venir a la iglesia a compartir con los otros amigos,
con los otros hermanos en la horita feliz, compartir los juegos, practicar en un instrumento de música, pero los padres mismos le ponen la oposición. No, ¿para qué vas ahí? Que no, que tenemos que hacer otra cosa, ponete a hacer la tarea. Y los apartan. Eso es poner tropiezo en los pequeños, en los jóvenes, aquellos que los apartan. A los jóvenes son la presa más fácil. ¿Por qué? Porque los invitan a espectáculos, a la noche, al alcohol, al cigarrillo, a la diversión, a las mujeres. Y todo aquel, dice acá Jesús, estoy en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Sabe dónde va a ir a parar? Al mar. Dice la Biblia que el Señor nos perdona nuestros pecados, que se olvida de nuestros pecados, que los arroja al fondo del mar. En el fondo del mar, hermano, es tan grande la presión que hay por la misma agua, la misma cantidad de agua, ejerce una presión, hermano, que no hay quien resista, no hay nave, no hay embarcación, no hay submarino que llegue al fondo del mar debido a la presión, a la fuerza que el agua ejerce sobre la superficie, sobre la base de ese mar. Fíjese, Jesús está diciendo, no podés ponerle tropiezo a uno de estos pequeñitos, estas personas que están recién arrancando en el camino del Señor, que están enamorados, que están apasionados por las cosas del Señor. Porque eso es lo que le viene. Mire, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala mejor. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Ve? Las ocasiones, hermano, nosotros no podemos permitirnos tentar a otros, a poner tropiezos a otros, hermanos. Más vale, Jesús dice, si tu mano te fuere, muchas veces la mano demuestra cariño, la mano es para acariciar, la mano es también para el trabajo, pero con la mano también podemos tomar personas para llevarlos a las cosas que no pertenecen a Dios. Con la mano también podemos tomar para sacarla a las personas del enfoque de lo que Dios quiere hacer, para sacarlos del fuego. Con la mano también se saca el tizón, ese fuego que está encendido, ese pábilo que luego comienza, la llama está por un tiempo y después se apaga. Entonces Jesús dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida eterna. Hermanos, manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Te vas al infierno con manos, con pies, con zapatos, con todo te vas al infierno. No es bueno. La tentación de ser herramientas para que otro tropiece, de ser piedra de tropiezo para que otro tropiece, no nos conviene, hermanos, porque nos metemos en un terreno muy feo, un terreno de condenación sería, porque habla de la condenación, habla del infierno. Hermanos, no somos los que estamos preparados para el infierno. El Señor Jesucristo está preparando un lugar especial para la gente preparada. Verso 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ve? Es una cita que está en Isaías capítulo 66, 24. Aquí la vamos a ver dos veces en este texto. Jesús va a tocar, nos va a llevar a Isaías capítulo 66, versículo 24, que está este texto, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Habla de condenación, hermanos. Esto nos habla de la condenación, una condenación eterna. No es transitoria la condenación.
Dice el fuego que arde es una salvación eterna, lo que promete Dios, y una condenación eterna. Una eternidad en la presencia de Dios, en el reino de Dios, compartiendo con los santos en el reino de Dios, o en el infierno. Esas son las opciones. No hay tercera, no hay un reino que sea transitorio. Estás un tiempo acá, un tiempo allá. No. Jesús lo enseña ahí con el rico y Lázaro, que no hay, el que ya está en un lugar ya no puede ser movido a otro. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Ahí está, nuevamente el Señor Jesús nos está hablando, hermanos, del tropiezo, ser piedra de tropiezo. Por eso, hermanos, debemos ser cuidadosos. Aún lo que hablamos, lo que decimos, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que decimos, lo que hacemos puede herir a otra persona, la susceptibilidad de otra persona. Podemos herirla y podemos ser causa, hermanos, de un pleito, podemos ser causa de una división, podemos ser causa de un tropiezo de esa persona para que se aparte del camino, del plan, del propósito que Dios tiene para esa vida. Dice, porque al fuego, dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Hay distintos matafuegos, extintores o extinguidores de fuego. Los bomberos trabajan bien, pero no puede ser apagado. El fuego del infierno, hermanos, el lugar que está preparado para Satanás y sus seguidores, es un fuego eterno que acá dice la Biblia, Jesús dice que nunca se apaga. Es una eternidad en el infierno. Y lo dice 2 veces Jesús. Entonces esto es serio, es serio. Verso 46, donde el gusano, otra vez repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, ese es el lugar preparado para los que desobedecen, para los que ponen tropiezo. Puntualmente el Señor Jesucristo está hablando de poner tropiezo a los pequeños, a los que se animan, a los que creen, a los que son humildes, a los que tienen una mentalidad de niño, que son inocentes, que están creyendo a la palabra y que se han apasionado por el Señor, se han apasionado por la palabra de Dios. Y si tu ojo, mire, hablamos de la mano, hablamos del pie y habla el Señor Jesús en este verso 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar otra vez en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado otra vez, aparece en el infierno. Hablamos de la mano, hablamos del pie y hablamos del ojo. Dice la Biblia que el ojo, Jesús lo enseña ahí en el Sermón del Monte, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo es malo, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo es malo, dijo Jesús. Entonces debemos tener cuidado también, hermanos, de lo que vemos, lo que estamos mirando, que no seamos ocasión de caer para otros que están dando los primeros pasos, como recién lo decía. Jesús está hablando de las ocasiones que tenemos para caer en pecado, y no solamente de llevar a otros, sino nosotros mismos vernos excluidos de ese plan, de ese propósito. Habló de la mano, de lo que podemos tomar, lo que podemos hacer, nuestro pie, hacia dónde caminamos, hacia dónde estamos caminando en estos tiempos. Podría ser la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Hacia dónde van nuestros pies?
Cuán bueno, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación, dice Romanos capítulo 10. Cuán bueno, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas de salvación. Son buenos, son hermosos, dice. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Señor, la paz del Señor Jesucristo. Entonces, si tu pie es ocasión de caer, vamos, quitarlo, pero más vale entrar manco, más vale entrar cojo, más vale entrar sin un ojo, pero entrar en el reino de Dios, en el reino que Dios preparó. ¿Dónde? Dice el verso 48, nuevamente, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nos habla el Señor acerca de la importancia de la sal, como lo habla en Mateo capítulo 5 también. Dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde el sabor, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué será salada? No sirve, dice el Señor Jesús, para otra cosa, sino para ser tirada por los caminos y para ser hollada o ser pisoteada por los hombres. Cuando la sal pierde el sabor, hermano, eso Jesús lo está enseñando, que nosotros somos la sal del mundo. Estamos puestos para sazonar. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hace referencia a los sacrificios en el ministerio del tabernáculo, ministerio de los sacerdotes, ministerio levítico en el tabernáculo de reunión, que las ofrendas eran saladas, se guardaban así justamente. El texto, o sea, traído a estos días sería el charque. El charque es carne que ha sido salada y bueno, y que se seca, se ponen unas sogas y tienen un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, y esa carne se cocina con la misma sal. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde el sabor, no sirve para nada. Y así está diciendo el Señor Jesús, nosotros debemos ser ese condimento, debemos ser esa sal que sirve para preservar la palabra de Dios, preservar nuestras vidas también para los tiempos finales, para los acontecimientos finales, para el juicio, para que lleguemos a ese día, a ese estado con nuestras vestiduras blancas, resplandecientes, sin tener cosas de qué arrepentirnos, vivir una vida de esfuerzo, animados y creyéndole a Dios y con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Esta es la palabra que quería compartir contigo, compartir en esta mañana preciosa que nos ha regalado el Señor. Y si Dios así lo permite, mañana estamos también a través de Radio Vida Gospel Córdoba, desde Tanti, predicando, anunciando buenas noticias de salvación. Somos la generación que alaba a Dios. Hombres y mujeres de todas las partes del mundo que tienen un sentir diferente, un deseo, un anhelo de exaltar el nombre de nuestro Dios y de ser esos verdaderos adoradores que el Padre anda buscando para que le adoren en espíritu y en verdad.